Por favor, registren apellido paterno, materno y nombre en el chat. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Me escuchan? Sí, Licen, lo escuchamos. Sí, Licen, ya estamos. Lo que decíamos a un principio, muchas veces existen, en la literatura existen, pareciese, algunas contradicciones, pero muchos autores utilizan como sinónimo métodos con estrategias y estrategias con técnicas. Pero aquí vamos de alguna manera, de acuerdo a Tobón, vamos a aclarar un poco para que ustedes puedan tener los conceptos con precisión, porque van a trabajar el plan de clase, que es el trabajo final de este módulo, van a trabajar utilizando estas caracterizaciones. Entonces, lo general en este caso serían los métodos pedagógicos que orientan la enseñanza y el aprendizaje de manera general. La estrategia didáctica son procedimientos dirigidos a alcanzar una determinada meta de aprendizaje mediante las técnicas y las actividades. Entonces, la estrategia nos permite alcanzar una determinada meta, dice Tobón, y es una meta de aprendizaje. Pero esta estrategia requiere de las técnicas para lograr su
cumplimiento. Y las técnicas, a su vez, requieren de las actividades. Entonces, las técnicas de enseñanza son procedimientos pedagógicos específicos para orientar las estrategias didácticas. Entonces, estos procedimientos específicos van a ser y van a estar sistematizados, ¿no?, en base a pasos secuenciales. Las actividades son procesos mediante los cuales se ponen en acción. ¿A quiénes? A las técnicas. Es decir, movilizan a las técnicas las actividades. Con una determinada persona, lugares, recursos, objetivos, etc. Entonces, en este caso, si la estrategia, por ejemplo, una estrategia puede ser estudio de caso. ¿Cuál sería, en este caso, la técnica o una de las técnicas para un estudio de caso? Lorena. Cualquier estudio de caso, a ver. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo sería? Me pilló distraída, Lisa. A ver, en su área de influencia, en ciencias de la educación. Si el estudio de caso, por ejemplo, el tema es deserción, ¿cuál sería la técnica? La estrategia es estudio de caso. El tema va a ser la deserción. Ahora, ¿cuál sería la técnica? Ariel. Ariel. Listen. Respuesta. Sería con una formulación de cuestionario, Listen. Ya, en ese caso la técnica podría ser, la técnica puede ser entonces encuesta. ¿Cómo le digo? Sí, una encuesta sería, sí, una encuesta, Listen. Ya. Sería una Inclusive, encuesta del por qué, digamos, claro, aunque hay demasiados factores, ¿no? Para que claro, haya no deserción. importa cualquiera, ya, pero va a haber una encuesta. Estamos hablando en este caso, la estrategia es el estudio de caso, la técnica va a ser la encuesta. Inclusive, podemos ver aquí que vamos a requerir herramientas. ¿Cuál sería la herramienta de la encuesta? Cuestionario. Exactamente.
Entonces, la herramienta va a ser un cuestionario. Y las actividades, que son procesos mediante los cuales se ponen en acción las técnicas. En este caso, las actividades sería, ¿qué se va a hacer lo primero? ¿Cuál sería el primer elemento? El segundo paso. Entonces, el primer paso será, si es un estudio de caso y el tema es deserción, habrá que identificar la unidad educativa. Primer paso, hay que identificar en qué unidad educativa vamos a trabajar. 2, ciclo. Será el tercer curso, cuarto curso, etc. El paso 3. Estamos haciendo actividades. El tercer paso será día y hora para levantar la información. Día y hora. Y seguramente que aquí va a haber un tiempo antes, un 0, donde se va a elaborar el instrumento, que es el cuestionario. Y tal vez va a haber aquí un 000, antes todavía, en el proceso. Hay que hacer las diligencias de, en este caso, relacionamiento. Es decir, llevar las cartas de la autoridad de la escuela, de la unidad, de la facultad, para la unidad educativa, es decir, el relacionamiento, aprobación del director del colegio, del profesor, etc. Y en este caso, el cuarto tiempo va a ser recoger la información. En el quinto paso o tiempo va a ser análisis de la información, que es trabajo de gabinete, información. Y el sexto paso es análisis e interpretación de datos. Hay que analizar todos los datos, análisis, y hay que interpretar esos datos en gráficos, en etcétera. Interpretación de datos. El séptimo paso es el informe. Ya se tiene el informe. Y el octavo paso es la difusión del informe. ¿Ya? Ahí están las actividades. Entonces hay una relación entre la estrategia, la técnica y la actividad. Y el método, que es lo más general, entonces el método puede ser si la estrategia es estudio de caso, va a ser grupal. El método va a ser grupal. La estrategia, estudio de caso. La técnica, encuesta. Y las actividades. ¿Está claro? Y Sí, licenciado, claro. esto llamaríamos la sistematización. Entonces, como tenemos aquí las actividades, hay que desarrollar esas actividades como están planificadas. A eso queremos llegar. Es un estudio de caso donde, lógicamente, que anterior a esto ha tenido que haber una relación de teorización, ¿no? Sobre qué es la deserción, características de la deserción, qué es la deserción, cómo se mide la deserción, etc. Entonces, ya esos conocimientos teóricos estamos llevando a la práctica. Bien, ahora vamos a ver cómo se elabora una competencia. Y en este caso es una competencia general de una asignatura. La competencia, cualquier competencia, tiene 4 elementos. Esto, por favor, me tienen que aprender como bendito. Ahí voy a ser de la escuela tradicional, conductista.
como bendito. El primer elemento es el desempeño. El segundo elemento de una competencia es el contenido. El tercero es el proceso y el cuarto es el contexto. Ahora vamos a ver qué significa. Le vamos a poner otro colorcito acá. Ya. El desempeño es lo que se pretende lograr en el saber hacer. Es decir, ¿qué sabe hacer el estudiante con el tema? Estamos viendo la competencia de un tema. De la asignatura cursada. Ahora, también puede ser una competencia general de la asignatura. ¿Qué sabe hacer el alumno con la asignatura? ¿Qué sabe hacer el alumno con el tema? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se describe el desempeño? Es en base a un verbo infinitivo en tercera persona y en presente. En este caso, puede ser explica, describe, aplica, desarrollo. Es decir, el desempeño es el que nos va a determinar. Este verbo de acción es un verbo de acción. Es el que va a determinar todo el qué hacer que va a aprender ese estudiante. Explica. Si va a explicar algo, seguramente va a ser una competencia del saber, de la teoría. Explica la teoría de Bloom. Explica el componente de del enfoque conductista de Watson. Entonces, explica. Otro puede ser describe. Va a describir, porque describir es una acción. Y el describir va a significar que va a descomponer ese todo en sus partes. Aplica. Esta ya aplica, entonces seguramente que va a partir de conocimientos teóricos y va a hacer la aplicación, como hemos visto en el estudio de caso. Él va a aplicar la teoría siguiendo los pasos secuenciales para establecer la deserción en un aula de una unidad educativa. ¿No? Entonces él está desarrollando. Para mayor información, por favor, ustedes van a buscar en el internet. Se llama taxonomía de Bloom, que ya la deben conocer, ¿no? Mariana, ¿conoce? No. Entonces, entra al internet y va a encontrar la taxonomía de Bloom. Hay un montón de trabajos, ¿ya? Y son verbos aplicativos a la educación. Lorena, ¿conoce usted? No, Lisa, recién lo estoy viendo aquí en el internet. Pero usted estudia ciencias de la educación. Sí, pero no recuerdo. Madre mía. Padre No bendito. Pucha, me voy a tener que persinar, Señor Tata Dios. No recuerdo. Dice. Ya. Me revisan la taxonomía de Bloom y van a bajar y van a imprimir los verbos. Porque Bloom inclusive establece los verbos para cada accionar. Hay verbos de evaluación en diferentes momentos. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando. El primer componente de una competencia es el desempeño.
Y el desempeño se expresa utilizando un verbo infinitivo en tercera persona. En presente. 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 Explica. No explicará. No es a futuro, es a presente. Ahí también hay dualidad entre las teorías, entre los autores. Unos dicen que es en presente y otros dicen que es en futuro. Nosotros vamos a trabajar en presente. Explica. Significa que cuando aprende va a explicar. No explicará. Explicará es a futuro. Describe. Que está describiendo. No describirá. Aplica. En presente. No aplicará. Aplica. En el momento aplica. Desarrolla. No desarrollará. No es futuro, sino en presente. Preguntas, Mariana. Sí. ¿Está claro? Y ahorita estoy viendo la taxonomía de Bloom, qué interesante. Ya. Pero ahora aquí, a ver, antes de ver a su tío Bloom, aquí. Ay, ¿Está claro esto? explica, describe. El primer componente se llama desempeño. Ujú. Sí. Y el desempeño es utilizando un verbo de acción. Y es el que va a dirigir toda la competencia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Está bien, Licen. De acuerdo. Todo claro. Ya saben, como bendito es eso. Voy a tomar examen oral. Estos componentes para el plan de la clase es pregunta de examen. Todo es pregunta de examen. Y la competencia les tiene que servir de ahora para toda su vida. Hasta sus nietos van a enseñar cómo se formula una competencia. El primero, el desempeño. Y el desempeño es el verbo. El segundo componente es el contenido. Contenido. Es decir, ¿cuál es ese contenido teórico? Es lo teórico. El contenido, lo que pretende que se conozca, son los saberes conceptuales, teóricos, doctrinales, procedimentales, actitudinales, etc. El contenido. Este es el contenido, por ejemplo, del tema. Mariana. Hola. Mariana. Pongamos en, a ver, un contenido de una asignatura de perodoncia. Ya. Cualquier tema de perodoncia. Ya, la gingivitis. Ya, tema gingivitis. ¿Cuál sería en este caso el desempeño, el verbo? Gingivitis, el verbo sería el verbo inflamar. Pero inflamar no es un verbo, pues. El verbo tiene que conjugarse en primera, segunda. Yo, tú, él, ellos, nosotros y vosotros. Yo inflamo, tú inflamas, él inflama, no pues. Sí. Verbo. A ver, voy a retroceder. Ya. Ay. ¿Cualquiera de eso? Depende de lo que quiera hacer usted, que quiere que aprenda el estudiante con la gingivitis. Quiero que diagnostique. Ya. Entonces, el verbo será diagnostica. Ya. Ese es verbo. Porque en primera persona yo diagnostico, tú diagnosticas, él diagnostica, sí, nosotros diagnosticamos y vosotros diagnosticáis. Sí. Estamos conjugando el verbo. Muy bien. Diagnostica. Ya. Ahora nos vamos al contenido.
Para que diagnostique cuál sería el contenido. Tiene que saber las características Ya. de la enfermedad. Perfecto. Diagnostica las características Ujú, de la enfermedad. Muy bien. ujú. ¿Está claro hasta ahí para todos? Sí, Licen. Perfecto. Dice, es Sí. como hacer un objetivo. Dígame, ¿quién es Jessie? No, no es. Jessie. No, 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 Yundi. no. Yandy. Dicen, Yandy. Yendi. Ya, dígame. yo- dice, eso es como hacer un objetivo holístico. Estamos hablando de competencias, por favor. Olvídese todavía lo holístico. Después usted va a comparar Porque una competencia con un componente holístico. No se confunda. Estamos viendo cómo se formula una competencia. Tiene ya, 4 elementos o componentes. Primero, el desempeño, que es el verbo. Luego tenemos el contenido, que es la parte teórica. ¿Qué es lo que quiere que el estudiante sepa? Lo que se quiere que sepa. Exacto. Son los saberes, conceptos, teorías, doctrinas, Ujú. etc. En este caso, Mariana, su verbo es diagnostica. Diagnosticar. Entonces, ¿qué diagnostica? ¿No? La- El contenido es el qué. Ujú, ¿Qué diagnostica? Y la respuesta, las características de la enfermedad. ¿Estamos bien? ujú. Sí, Licen. Ya, ahora nos vamos al proceso. Es el cómo. No, el cómo. Es decir, son los pasos secuenciales que se deben seguir con base cognitiva para darle movimiento a la competencia. Es el procedimiento cognitivo que se debe seguir para lograr la competencia del tema de la asignatura cursada. Puede ser del tema o de la asignatura. Partiendo de los elementos, ya. Después vamos a ver los ejemplos. Ejemplos son estos. En este caso, Mariana, sí, su desempeño, el verbo es diagnostica. El contenido son las características de la enfermedad. ¿Cuál sería el proceso? Que es el cómo. ¿Cuáles son esas características de la enfermedad? ¿Y cómo se da la enfermedad? Claro, O sea, el escenario para que se dé la enfermedad. ¿ya? Entonces sería identificando el escenario. ¿Qué más? El escenario es la boca, ¿verdad? Es que es un conjunto de condiciones, es la higiene, es la Ya, boca. espérese. Identifica el escenario partiendo de la higiene. ¿Qué más? Los hábitos alimenticios. Ya. ¿Actos o hábitos? Hábitos. Hábitos. Ya, los hábitos alimenticios. ¿Qué más? Higiene personal. Ya está la higiene. Ah, ya. Partiendo de la higiene, los Ujú. hábitos alimenticios. ¿Qué más? Puede ser genética también. La genética. Listo. ¿Han visto? Ese es el proceso. Son las secuencias, los pasitos que seguimos. Y ahora vamos a entrar al contexto. Es el sentido que se da al aprendizaje en un determinado ámbito, en un espacio. Para el caso de nuestro ejemplo con Mariana, ¿dónde será?
¿Cuál es el ámbito? El ámbito de la salud. No. Sí. Está No. diagnosticando, ¿no? Su desempeño es diagnostica. El contenido, las características de la enfermedad, el La proceso, boca. identificando el escenario partiendo de la higiene, hábitos alimenticios, la genética. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿En qué ¿El lugar lugar? donde lo van a realizar el diagnóstico, licenciado? Exactamente. Será pues en el aparato bucal masticador. ¿No ve? Entonces, en el aparato bucal masticador. Es la boca. Porque va a ver todo el aparato. La boca la va a ver como un aparato. Bucal y masticador, donde mastica la presión, esto, las inflamaciones, si es por genética, si es por falta de higiene, porque se le caen las muelas, porque es cochino, no se lava, no frota con el cepillo los dientes, hay caries, etc. ¿De acuerdo, Mariana? Muy bien. Ok. ¿Preguntas? Ahí tienen el ejemplo. Primer ejemplo. Desempeño. Así con colorcitos me van a trabajar la tarea, por favor. Con colorcitos, como está aquí. Desempeño. Explica. Explica. Ahora, espera, vamos a ver, marcador, vamos a poner. ¿Qué hace? Explica. Estamos viendo un ejemplo en el campo del derecho. ¿Qué explica? La teoría de los contenidos. Ese es el contenido temático, ¿no? Que es el qué. Ahora buscamos el cómo, partiendo de los elementos del acuerdo de voluntades contractuales de carácter civil, mercantil, características, clasificación y carácter normativo. Es decir, el proceso, esas fases, los pasos que se siguen, ¿no? Y ahora vamos a ver el contexto. ¿Dónde? De acuerdo a lo establecido en la teoría, doctrina y código civil boliviano. Es el contexto, es el dónde. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo. Este es un ejemplo en el área educativa. ¿Qué hace? Su desempeño. ¿Qué hace? Desempeño. Describe. ¿Qué describe? Que es el contenido. Que está el contenido. Los componentes del sistema educativo nacional. Toda la parte teórica es esa. Ahora, ¿cómo lo hace el proceso? Partiendo de los 3 subsistemas, que en este caso es educación regular, alternativa, especial y superior de formación profesional. Luego vemos el contexto, el dónde, de acuerdo a la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez. ¿Está claro? Aquí hay otro ejemplo. En el área del marketing. Desempeño, que es el verbo. ¿Qué hace? Aplica. ¿Qué cosa aplica? Vemos el contenido. El contenido del marketing. Es decir, toda esa teoría del marketing. Ahora, ¿cómo va a ser aquello? El proceso. ¿Cuál es esa secuencia? Partiendo del proceso de planificación y ejecución de ideas tendientes a crear bienes y servicios para satisfacer
objetivos individuales y organizacionales. Para eso es un plan de marketing. El contexto, ¿dónde? En base a las características de la oferta y de la demanda de bienes o servicios existentes en el mercado nacional. Contexto en Bolivia. Es decir, como ustedes ven en estos ejemplos, todo está rimado. Hasta ahí sí te hemos llegado. ¿Preguntas? Preguntas. Todos han quedado quietos. ¿Qué pasó, Mariana? Estoy leyendo la tarea que me toca hacer para mañana. Diosito santo, son 5 hojas que nos pide. Preguntas. Está claro, licenciado. Ya. No hay preguntas, entonces nos vemos Creo que no. el día sábado. Ahí vamos a ver nuestra programación. ¿A qué hora es? Las 3. Sí, espérese a ver. 3:15. 3:15. Sábado, sí. Tenemos a las 15:15, tenemos el foro 2. Por favor, revisen, está en el WhatsApp, el material. Revisen de qué se trata el foro 2. Muy bien, licenciado. Perfecto. Licenciada, Ok. una consultita. ¿Y el trabajo final? ¿Me puede explicar un poquito? No, pues tiene que leer primero, Mariana, lea la guía del trabajo final. Tiene que elaborar un plan de Por clase eso. grupal. Ajá. Ya. ¿Ya? Mentira. Si el sábado nos da un poquito de tiempo, vamos a explicar eso. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Perfecto, quedamos ahí Ok. entonces. Que tengan buena noche. Gracias, muy buenas Igualmente. noches. Buenas Hasta noches. luego. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches, Luis. Buenas noches.